Y mi tema en este momento es reconciliados con Dios, la reconciliación con Dios. El tema es el del pecador siendo reconciliado con Dios. Queridos amigos, la reconciliación es un tema vital, es algo esencial para nosotros y no voy a exagerar al decir que tú lo entiendes. Si tú entiendes esto, si tú entiendes la reconciliación con Dios y su importancia, eres sumamente bienaventurado. Y antes de explicar el texto, quiero decirles que esto es muy importante porque en el versículo 18, 19 y 20 y en el 21, aquí tenemos el cómo, el método, los medios para usar, el hombre, las personas que están involucradas, la razón por la cual esto es necesario el mensaje y también el ministerio de la reconciliación. Todo eso está en el texto. Y también tenemos otra cosa. Tenemos a aquel a quien hemos ofendido. Tenemos también a los que hemos ofendido, tú y yo, versículo 19. Nosotros hemos transgredido, hemos pecado en contra de Dios. Y también tenemos sé que se nos explica cuál es la ofensa. Nuestros pecados y transgresiones son ofensas en contra de Dios. Queridos amigos, cuando hablamos al respecto de la reconciliación, estamos hablando al respecto de la obra del Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo. Y yo creo que la reconciliación es el corazón del Evangelio. Si ustedes nunca han entendido el Evangelio, pues significa las buenas nuevas, buenas noticias, no de este mundo, no de este planeta, sino de Dios. Buenas nuevas, una batalla ha sido ganada a nuestro nombre. Dios ha comprado o ha ganado la más grande lucha para con nosotros, de modo que podamos tener comunión con Dios. Pero quiero que sepas qué queremos decir cuando hablamos de la reconciliación. Al decir reconciliación, estamos hablando al respecto de algo más grande, mucho más grande que la paz y los comités de reconciliación y de paz en el mundo. Ya sabes tú, después de guerras, genocidios, cosas así, la gente ahora dice, hagamos paz, tiene que haber reconciliación, establezcamos paz y reconciliación. Y comités para eso, hagámoslos presentes, pero no estamos hablando de nada de eso, no estamos hablando de tratados políticos. Y después de toda guerra, como ustedes saben, las personas hacen tratados políticos, hagamos paz. E incluso tendremos una gran organización para poder procurar la paz del mundo. Pero acuérdense, estamos más bien aquí hablando de una cosa mucho más grande que eso, algo inmenso. Y de hecho, tengo que enfatizar estas cosas. Es que no estamos hablando de una peleita entre niños, una pelea tonta como esas. No estamos hablando de estar enojado con otra persona. No estamos hablando de eso aquí. No estamos hablando de guerra entre tribus, entre países, entre cosas así. No estamos hablando de guerra civil. En algunos países tienes guerras entre tribus o guerra civil. No estamos hablando de nada de eso. No estamos hablando, como dije, de guerra entre naciones o malentendidos o cosas malentendidos y nada de eso. Esas cosas son triviales, la verdad. Más bien estoy hablando de otra cosa. Si tú entiendes la paz con Dios, si tú entiendes lo que significa tener reconciliación con el Dios vivo, pues es que este es el más grande don, porque tiene repercusiones no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. ¿Y de qué estamos hablando entonces cuando estamos hablando de la reconciliación? Queridos amigos, estamos hablando al respecto de la rebelión en contra de nuestro Creador, que es de parte tuya, de parte mía, de parte de todos, de parte de todo el universo, si tú quieres. Estamos hablando de reconciliación con Dios, y es que hemos insultado al Dios vivo, aquel que nos hizo. Le hemos insultado, decimos que Él no existe, y muchas personas cuando hablamos con ellas te dicen, ah, yo me hice solo, mis padres me hicieron, mis abuelos me hicieron. No que lo digan literalmente, pero algo así. Prácticamente lo dicen, pero estamos hablando de que hay una gran enemistad en contra de Dios. Estamos hablando aquí de la afrenta más grande en contra de nuestro Dios.
el más grande motín en contra de Dios, el más grande cataclismo, si tú quieres. Y mira los versículos 18, 19, 20, 21. Todo lo que nos dicen estos pasajes señalan una persona. Dios, Dios. Y he señalado yo estas cosas en mi Biblia, de modo que está enfatizado aquí ante mis ojos. Todo lo que tenemos aquí es al respecto de Dios. Eso es lo primero que tienes que notar en el pasaje. Tú puedes contar los sustantivos y los pronombres también que representan a Dios y a su persona. Y hay más que solamente eso. Mira los versículos, por favor, versículo 18. Y estoy seguro que tú podrías ver estas cosas, versículos 18, 19 y 20. Aquí 5 veces encontramos la palabra, el verbo o el participio que tenga que ver con la reconciliación con Dios. Reconciliación, reconciliar, reconciliados. Bueno, 5 veces se menciona esta palabra. Así que Dios es preeminente, pero Dios da algo grande. Él tiene su don y ese don lo vamos a llamar ahora el don de la reconciliación. Amados amigos, Dios preparó un camino para que podamos tener comunión con Él. Y este es el mensaje que ha sido confiado a la iglesia. La iglesia no te puede salvar. El predicador no te puede salvar. Y esta noche yo no te puedo decir, y yo soy honesto, soy sincero contigo, yo no te puedo decir, cree en el Señor Jesucristo y serás sanado. Yo no te puedo decir eso. Sería una gran mentira. Los predicadores necios, insensatos dicen esas cosas. Yo no te puedo decir tampoco esta noche, ven al Señor Jesucristo, cree en Él y tendrás éxito. Y pasarás todos tus exámenes, tendrás mucho dinero, experimentarás prosperidad y tendrás también un futuro brillante. Yo no te puedo decir nada de eso, serían grandes mentiras. Pero como un predicador ordinario, predicador simple si tú quieres, simple creyente en el Señor Jesucristo, puedo con denuedo y valor decirte, de cierto, con toda certeza, os digo que si vienen al Señor Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, entonces tendrán reconciliación con Dios, serán reconciliados con Dios, tendrán el perdón, tú tendrás el perdón de tus pecados. Pero mira el versículo, por favor, otra vez, versículo 18. Acuérdate aquí en el versículo 18 y en toda la carta, aquí en 2 los Corintios y en otros, y en todos los otros, en otros 13 libros del Nuevo Testamento. Allí en esos 13 libros Pablo nos escribe bajo inspiración divina y dice Pablo aquí, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Queridos amigos, es importante. Este hombre, Pablo, odiaba a Cristo. Era el más grande perseguidor de la iglesia. Donde quiera que sabía él que había cristianos, incluso obtenía cartas oficiales para poder ir allí en ese lugar, y donde quiera que hubiera cristianos se lo traía de rodillas ante las autoridades. Y lo ponía en prisión incluso también, o incluso autorizaba a matar a esas personas, esos cristianos. Conocemos la narrativa de Hechos 9. Pero ese hombre arrogante, ese hombre orgulloso, tan lleno de sí mismo, que vivía solamente siguiendo una religión falsa sin un Salvador. Lee Primera de Timoteo 1, versículo 15. ¿Qué dice él allí? Él dice, este es un dicho digno de toda aceptación, que Jesucristo vino a este mundo para salvar pecadores. Y él dice allí también que él era antes arrogante, Pablo era ignorante, él era orgulloso. Pero el Dios inmortal le mostró misericordia, el Dios inmortal le mostró gracia. Y fue salvo Pablo, aquel que fue perseguidor llegó a ser apóstol y también llegó a ser un predicador. ¿Te das cuenta de la transformación? Maravilloso. Eso es maravilloso cuando tú crees en el Señor Jesucristo. Hay una inmensa transformación. Yo no te puedo cambiar a ti. La ciencia no te puede cambiar nada en este mundo. La buena comida no te puede cambiar. Los buenos medicamentos, los mejores hospitales, nada puede tener acceso a tu alma. Pero Dios, a través del poder del Espíritu, puede tener acceso a tu alma. Amados amigos, estoy hablando respecto de Pablo. Pero ¿sabes qué nos pasa a nosotros? Tenemos nosotros
que hemos arruinado nuestra relación con Dios. Si nosotros no estamos reconciliados con el Señor Jesucristo, nuestra relación con Dios está echada a perder. Si continuamos viviendo por el presente solamente por nosotros, entonces estamos en en el mismo barco, en los mismos zapatos como Pablo antes de su conversión. Pero ves tú, hemos ofendido a Dios. De muchas formas le hemos ofendido. Y esto es sumamente malo. Por favor, créanme, yo no estoy inventándome estas cosas. Tú puedes verlas a partir de la palabra de Dios. Esto está tan mal que nada en este mundo nos podría ayudar. Y lo peor del caso es que nuestros pecados incluso han contaminado el universo. Las repercusiones, la influencia, el, eh, los pecados que hemos cometido y nuestra naturaleza pecaminosa incluso ha afectado el universo. Pero Dios se hizo hombre para poder reconciliar a Dios con los hombres. Ese es el milagro de la vida cristiana. Es verdaderamente un milagro. Yo puedo retarte, estudia cualquier religión que tú quieras si quieres y nunca encontrarás una religión que diga, aquí está el Salvador, Él murió en la cruz del Calvario, Él pagó, Él tomó ese castigo, Él pagó por todos tus pecados, los pecados ocultos, los privados, tus pecados abiertos, cualquier pecado que hayas cometido, tu culpabilidad, tu mentira, tu maldad, todo Cristo lo pagó en la cruz del Calvario si tú crees en Él. Amados amigos, Dios debe juzgarnos, es justo. Dios debe lidiar con nuestra culpabilidad, es justo, porque nosotros le hemos ofendido al Dios Santo, hemos ofendido al Dios Eterno. Nosotros nos hemos desviado de las leyes de Dios. ¿Y sabes qué es lo que hemos hecho? Nosotros pisoteamos las leyes de Dios. Nosotros pisoteamos sus leyes y lo ponemos bajo nuestros pies y decimos, vivimos solamente por nosotros, somos los reyes, somos los capitanes de nuestra vida, hacemos lo que queremos. Y mira, cuando tú dices que haces lo que tú quieres, estás igualándote como un animal. Te voy a explicar por qué. Un animal vive por instintos. Pero nosotros más bien fuimos creados muchísimo más grandes que los animales, muy superiores. Y lo más grande que Dios nos dio es un alma. Nos dio un alma. Y frecuentemente cuando hablo respecto del alma, le digo a los creyentes y a los incrédulos, yo desearía poder tener acceso a tu alma, pero un Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero, tiene acceso a nuestra alma. Y lo primero que quiero hacer para poder expandir el tema de la reconciliación con Dios, el tema de que un pecador puede ser reconciliado con Dios, lo primero que quiero explicar es qué queremos decir con la reconciliación. Entonces, qué queremos decir cuando estamos hablando de la reconciliación? Ese es mi primer encabezado, el significado. Queridos amigos, Dios nos creó para relacionarnos con Él. Lee Génesis 2, de hecho todavía antes, Génesis 1, 2, 3, incluso en el mismo principio de Génesis 3, Dios nos creó para relacionarnos con Él, creó a Adán y Eva para relacionarnos con Él, tener comunión con Él. Pero ¿sabes qué hemos hecho? Y por favor nunca digas esta es la culpa de Adán. Si tú hubieras estado allí, y frecuentemente lo digo, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera hecho cosas peores de lo que Él hizo. Entonces, no podemos simplemente culparle, sino que es nuestra responsabilidad, porque nosotros todos juntos estábamos en Adán. Él nos representaba. Entonces, hemos roto el corazón de Dios. Voluntariamente desobedeciéndole, voluntariamente despreciándole, hemos rechazado a Dios. Y nosotros somos los que han comenzado la guerra. Nosotros hemos declarado guerra en contra de Dios y hemos comenzado las hostilidades contra Dios. Queridos y amados amigos, esto es terrible. Nuestro estado es terrible y hemos despreciado al Dios vivo. Entonces, la palabra reconciliar o reconciliación, la palabra griega, ¿qué significa? Significa cambiar por completo, cambiar totalmente, cambiar plenamente. Ese es el significado de la palabra reconciliación. En el principio,
La palabra, de hecho, era utilizada en el intercambio de dinero. Esa es la raíz de la palabra. Pero después llegó a ser, comenzó a significar el que dos personas diferentes que estaban en guerra les llevásemos a encontrar completa paz. Ese es el significado de la palabra ahora. Reconciliación significa que dos que estaban en guerra les hagamos encontrar paz, les ayudemos a encontrar paz, estar al unísono. Lo cual significa tiene que haber un cambio de ambos lados. Tiene que haber un cambio en ambas personas, una transformación en ambos lados. La reconciliación es lo opuesto a la separación. La reconciliación es lo opuesto a la separación. Amados amigos, quisiera decirte más al respecto de lo que es la reconciliación, pero acuérdate, la Biblia dice, hemos ofendido al Dios vivo, estamos separados de Él y Dios tiene esa justa indignación contra cada uno de nosotros, porque hemos rechazado al Dios vivo. Y acuérdense, nacemos como pecadores, no llegamos a ser pecadores, sino que nacemos pecadores debido a nuestra naturaleza en Adán. Pecamos por naturaleza, pecamos por nuestra práctica, por elección, por nuestros principios intrínsecos. Así que dentro de nosotros, fuera de nosotros, arriba y abajo, y cada parte de nosotros está contaminada por nuestros pecados. Amados amigos, la palabra reconciliación involucra arrepentimiento, fe, salvación, redención, adopción, justificación. ¿Te das cuenta? No es una palabra sencilla, simple. Es una palabra que nos dice cantidad de cosas. De verdad el significado es muy importante. Y lo segundo que quiero explicarles es la necesidad de la reconciliación. ¿Por qué necesitamos reconciliación? ¿Por qué esto es tan vital? Incluso la palabra en inglés es una palabra maravillosa y podemos ver que es una palabra compuesta, reconciliación. Lo cual significa que en el principio, al principio de este mundo, como ya lo dije antes, no estábamos en guerra con Dios al principio, no. Pero muy pronto, Génesis 3, algo pasó, algo salió mal. ¿Qué fue lo que pasó? Pecamos en contra del Dios vivo y le despreciamos, no queríamos tener nada que ver con él. Queridos amigos, el pecado nos separa de Dios. El pecado es una afrenta contra Dios. Quisiera tener mejores palabras, pero por favor perdónenme. Estoy utilizando palabras duras aquí, no en contra de nadie, estoy hablándome a mí mismo. Debido a nuestros pecados, nosotros ahora somos renegados contra Dios. Ahora nosotros estamos apartados de Dios. Verdaderamente estamos lejos del Dios vivo, cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace que la reconciliación sea tan maravillosa. Porque un renegado, un rebelde, un malvado pecador, alguien desterrado, un bribón, un malhechor, nosotros y ese malhechor, sus pecados son perdonados, ese malhechor es adoptado a la familia de Dios, es reconciliado con Dios. ¿Te das cuenta de nuestra necesidad debido a nuestra condición, a nuestro estado, a la contaminación interna que tenemos? Necesitamos esta reconciliación con el Dios vivo. Amados amigos, no podemos nosotros crear esa reconciliación con Dios. No podemos hacer nada al respecto de esto. Y no buscar a Dios es un insulto a Dios. Y versículo 19, nuestros pecados cuentan en contra de nuestro Dios. La dureza de de nuestro corazón ha causado una afrenta, una ruptura contra Dios. Nosotros creemos muchas mentiras al respecto de Dios muchas veces, queridos amigos. Verdaderamente me sorprendo. Cuando yo encontré a Dios, cuando tenía 22, el primo que me testificaba un día estábamos caminando juntos y de repente lo sacudí y le dije, ¿por qué no me explicaste estas cosas antes? ¿Por qué no?
¿Te das cuenta la dureza de nuestro corazón? Creemos en mentiras al respecto de Dios. Y las palabras, nosotros creemos en una serpiente más bien en vez de creer en Dios. Nuestro mundo es al respecto de puras mentiras, de eso trata nuestro mundo. Pero queridos amigos, tenemos que creer en Dios, porque Él nos creó, en todos tendremos que estar ante Dios un día. Nosotros estamos acumulando cada vez más insultos en contra de Dios. Y el problema con nosotros es que Dios no simplemente puede cerrar sus ojos y decir, ah, sí, no pasa nada. Y nosotros también. Nosotros no podemos simplemente decirle a Dios, ah, vamos a olvidarnos de todo, ¿qué te parece? Y vamos a ser amigos una vez más, ¿qué parece bien? No, las cosas no son así. De principio a fin, la Biblia, palabra de Dios, nos dice que somos pecadores y que tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. Es por eso que algunas personas no quieren creer en Dios, porque no quieren dar cuentas a nadie de su vida. Y debo avanzar. Vimos entonces el significado de la reconciliación, vimos la necesidad de la reconciliación, pero ahora el remedio. ¿Cuál es el remedio? En contra, o más bien el remedio para nuestra rebelión, el remedio para con nuestra gran enemistad contra Dios y hostilidad en contra del Dios vivo. ¿Cuál es el remedio, queridos amigos? Mira el versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Tengo que detenerme ahí. Las personas preguntan, estoy seguro que muchas veces te ha preguntado la gente, cuando hay una calamidad, cuando hay una tragedia en este mundo, tal vez te dicen, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y eso es lo que el mundo nos dice. Pero queridos amigos, ¿te das cuenta de la respuesta aquí? ¿Dónde está Dios? Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Todo eso está en este versículo aquí. En Cristo, por Cristo, a través de Cristo, Él estaba reconciliando. ¿Dónde estaba Dios entonces cuando tú atraviesas calamidades, experimentas tragedias o te enfermas o experimentas el desempleo? Preguntas, tal vez, ¿dónde está Dios? Pues Dios estaba en esa terrible Cristo, perdón, en esa terrible cruz, en la persona de Cristo, reconciliándonos. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí en Cristo? Estaba resolviendo ese inmenso abismo que nuestro pecado causó. Dios estaba resolviendo eso en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros, queridos amigos, el Señor Jesucristo hizo un puente para podernos llevar a Dios. El Señor Jesucristo quitó el veneno mortal de nuestros pecados, de la mordedura de esa serpiente, lo cual estaba en nosotros desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Queridos amigos, ¿dónde estaba Dios en esa terrible cruz? ¿Qué estaba haciendo? Reconciliándonos consigo, reconciliando consigo al mundo. ¿Ves este pasaje? Dios estaba en Cristo, ¿qué haciendo? Reconciliando. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando. Y tengo que explicar un poco más aquí. Normalmente, entre dos personas, cuando hay un problema, ¿quién tendría que tomar la iniciativa? ¿Quién tendría que dar el primer paso? Aquel que ofendió tendría que ir a aquel que ha sido ofendido. Pero mira, esto es maravilloso. Espero que tú lo veas, amigo amado. Aquel que ha sido ofendido, Dios mismo que nos creó, Él es el que toma la iniciativa y extiende sus brazos para poder traernos a Él, para reparar el daño que hemos hecho. Espero que veas esto. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en Cristo, en la cruz del Calvario, sufriendo ahí. Él sufrió ahí para poder remover ese abismo de separación entre nosotros y Dios. Él sufrió en esa cruz para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Él. Y en esa cruz, Cristo pagó todo lo que era necesario para que tú y yo fuéramos perdonados. Él resolvió todo pecado que tú hayas cometido en este mundo. Si tú te arrepientes de verdad, si tú vienes a Cristo ahora,
Tú recibirás el perdón libre y gratuito de todos tus pecados, arrepintiéndote y teniendo fe en su nombre. No hay ninguna otra solución, no hay ningún otro camino. Créanme, si hubiera otra forma te lo diría. Pero velo tú. Si Dios nos dejara solos, nunca vendríamos a Dios. Pero tengo que señalarte algo maravilloso. Dice que Dios estaba en Cristo. ¿Te das cuenta de las dos naturalezas de Cristo aquí? ¿Las ves? Él es Dios. Él es hombre también. El Dios hombre. Y siendo Dios hombre, Él podía sufrir las consecuencias de nuestro pecado en la cruz del Calvario, porque nosotros como hombres teníamos que haber sufrido. Y teniendo un cuerpo como nosotros, pudo ofrecer un sacrificio perfecto, sin defecto, no hubo mancha ni nada en Él, de modo que Él podía sufrir nuestro pecado y Él podía permitirnos ahora, siendo reconciliados, acercarnos a Dios y recibir el perdón de nuestros pecados. Amigo mío, confía en el Señor Jesucristo y la animosidad, la hostilidad, la pelea, cualquier cosa que hayas hecho contra de Dios será removido. Los pecados que has cometido se terminan y la lucha se termina. Todo eso libre y gratuitamente, sin lágrimas. Claro, tienes que tener arrepentimiento, claro que sí, tienes que tener fe en Cristo, sí. Es por eso que en mi oración dije, si tú no puedes venir a Él por la fe, por favor ven a Él buscando fe, clama a Él y dile, Señor, dame fe esta noche, no puedo creer, ayúdame a creer. Y es un gran acto de fe el no tener fe, de verdad. Por eso es importante venir a Cristo. Debo terminar. Mira las personas que reciben la reconciliación. ¿Quiénes son? No invento nada, todo está en el texto. Mira el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a quién? ¿Quiénes son los que son reconciliados? Y el versículo dice reconciliando consigo al mundo. Al mundo. Una palabra sorprendente. ¿Qué significa? Esto trata al respecto de los judíos y los gentiles, todos juntos. Tú debes venir de forma individual, yo debo venir de forma personal al Dios vivo. Todo judío que ha leído este texto tiene que haber estado sorprendido de repente, porque ellos pensaban, el Mesías es solamente para mí, es propiedad privada, eso es lo que ellos pensaban que era Dios. Pero podemos ver que Dios dice, que Pablo dice aquí, reconciliando a todo pecador que se arrepiente, a todo judío y a todo gentil que confía en Él. Queridos amigos, a medida que termino, ¿tú qué recibes y confías en el Señor Jesucristo? Encontrarás el perdón de tus pecados. Tu deuda de pecados será pagada porque Cristo pagó lo que no podíamos pagar. Tú no podías pagar tu gran deuda de pecado. Entonces, Cristo pagó esa factura, si tú quieres, y la pagó por completo. Por eso en la cruz de Calvario el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y verdaderamente fue consumado. En vez de rechazo, ¿sabes lo que recibirás? Recibes cercanía con Dios, recibes adopción de Dios, recibes comunión con Dios, amistad con Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Te das cuenta lo que dice Pablo aquí en el versículo 20? Así que, como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por favor, ven a Cristo incluso ahora y encontrarás la reconciliación que este mundo no te puede dar, pero que tú puedes encontrar en el nombre del Señor Jesucristo. Confía en Él, cree en Él y todos tus pecados habrán sido perdonados, serán perdonados. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, oh Señor, ven a nosotros, ven una vez más, habla a nuestros corazones, habla a nuestras almas, de modo que podamos ver a este tan maravilloso Salvador, al Salvador vivo que se levantó al tercer día, pero que murió por todo pecado que hayamos cometido si nosotros creemos en Él. Señor, haznos creer, danos fe, lidia con nosotros, muéstranos la miseria de la vida sin tu misericordia. Pedimos todas estas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.